Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, maestra. ¿Bien y usted? Igual, bien, gracias. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de historia. Esperamos que sus demás compañeros se vayan conectando en el transcurso de la clase. Ok, chicos, vamos a empezar. Bueno, la clase pasada terminamos de ver lo que es el siglo XIX de la historia de México. El día de hoy vamos a empezar con el siglo XX y XXI. Este se da inicio en 1910 con la Revolución Mexicana, movimiento armado iniciado en 1910 con el movimiento político de Francisco I. Madero para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales y colectivos. Comprar tu vuelo en Despegar es fácil, rápido y seguro. Puedes escoger un aeropuerto. Hoy en Draw My Life, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado, social y político que tuvo importancia significativa en la historia de México. Inició el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917 con la creación de la Constitución Mexicana. Se trata de una de las primeras revoluciones del siglo XX y sus consecuencias desencadenaron un nuevo sistema político y social para el país. Pero para tener un buen entendimiento sobre cómo es que se desató el conflicto, primero debemos entrar en el contexto histórico, social, político, económico y cultural de la nación. El porfiriato. Así es como se le conoció al régimen dictatorial que llevó el presidente Porfirio Díaz. Se colocó en el poder en 1876 y allí se mantuvo por más de 30 años, hasta 1911.
es el antecedente político más importante. Aunque durante su gobierno el país tuvo prosperidad económica, el pueblo mexicano no estaba a favor de su presidencia por la desigualdad que sus políticas mostraban ante la clase baja. Además, en varias ocasiones prometió dejar el cargo, pero solo manipulaba los resultados para ser elegido de nuevo. Alrededor del 90% de la población mexicana en ese momento pertenecía a la clase baja, la mayoría siendo campesinos y obreros. Sin embargo, se prefería el capital extranjero antes que el nacional, resultando en extrema pobreza del pueblo. Los extranjeros pasaron a ser dueños de las tierras y los mexicanos trabajaban para ellos durante jornadas muy largas y con salarios escasos. No existían leyes para proteger a los trabajadores ante el maltrato y abuso que sufrían en sus condiciones laborales. Por otro lado, el sistema político de dictadura causó casos de corrupción y de distribución desigual de las riquezas. Estas se destinaban a unos pocos, que solían ser extranjeros, estadounidenses y europeos, con los que se hacían acuerdos. O también se destinaban a la familia y amigos del presidente, el general Porfirio Díaz. Sumado a esto, una serie de cambios climáticos que afectaban a los cultivos resultaban que todo el país no tuviese dinero suficiente para comer. El descontento de los mexicanos solo aumentaba. En 1908, Porfirio Díaz declaró que ya estaba cansado del poder y que el país debía buscar su reemplazo. Eso fue suficiente para que Francisco Ignacio Madero se postulara como candidato para la presidencia con su famoso lema «Sufragio efectivo, no reelección». Así, en abril de 1910, Madero es elegido candidato. Al ver su popularidad entre el pueblo, los porfiristas decidieron actuar. En junio de ese mismo año, Madero es aprehendido en Monterrey y llevado a prisión. Mientras estuvo encarcelado, Díaz declaró su triunfo en las elecciones. En octubre de 1910, Madero salió de la cárcel y se trasladó a Estados Unidos, donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. En él, Madero incitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra Porfirio Díaz y que se establecieran elecciones libres, así como leyes para proteger a los trabajadores. El 20 de noviembre de 1910, el país se levantó contra Díaz. Se dieron varios brotes rebeldes en el norte del país, encabezados por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. A principios de 1911, Madero cruzó la frontera para ponerse al frente de la revolución. En el norte continuaban los levantamientos y brotes rebeldes. Ante la rebelión del pueblo, Porfirio Díaz fue consciente de que su poder lentamente caía y que no podría continuar más, aunque intentó defender su posición. Por lo tanto, en mayo de 1911, Díaz y Madero firmaron los tratados de paz conocidos como los Tratados de Ciudad Juárez. Y el 25 de mayo, Díaz renunció a la presidencia de México y partió al exilio. Murió en Francia en 1915. El 7 de junio de 1911, Francisco Ignacio Madero hizo una entrada triunfal en la Ciudad de México, dando así fin al porfiriato. En octubre de ese mismo año se celebraron las primeras elecciones libres para elegir al presidente. Madero se postuló a candidato, prometiendo una reforma agraria para proteger a los trabajadores ante la ley. El 6 de noviembre, Madero es elegido presidente y toma el poder. Solo que al llegar al cargo, Madero decidió disolver el ejército revolucionario y no cumplió con la prometida reforma agraria. Esto ocasionó disgusto entre los líderes de la División del Norte, los que encabezaron los brotes rebeldes. Emiliano Zapata proclamó en noviembre de 1911 el Plan de Ayala contra Madero, por haber incumplido sus promesas y por haber causado más desigualdad en la sociedad mexicana. En el plan proponía derrocar el gobierno de Madero y una reforma agraria controlada por las comunidades campesinas. Además, propuso la expropiación de las tierras y su respectiva división entre ellas. Zapata buscaba que los indígenas y mestizos fueran iguales ante la ley. Entonces, el 9 de febrero de 1913, Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantaron contra Madero. Sucedió la Decena Trágica, que consistió en enfrentamientos sangrientos durante 10 días en la Ciudad de México. El 19 de febrero, Madero renunció a la presidencia y fue precedido por Victoriano Huerta, militar que participó en la Decena Trágica. El 22 de febrero, Francisco Ignacio Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron ejecutados. Sin embargo, el gobierno de Huerta resultó ser una restauración del porfiriato. Se convocó una movilización contra el gobierno de Huerta encabezada por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. A él se le unieron Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con esto se formó un ejército constitucional bajo el Pacto de Torreón. La revolución constitucionalista se dio en todo el país. Huerta, por otro lado, decidió disolver la Cámara de Diputados, la cual había sido electa de manera libre. Finalmente, en junio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Ya en octubre de 1914 comenzaron las sesiones de la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México.
convocadas por Carranza, buscaba evitar la ruptura entre los distintos grupos revolucionarios y acordar las reformas que debían implementarse. A esta convención asistió el general Álvaro Obregón, quien luchó junto a Carranza contra el gobierno de Huerta. La convención continuó sus sesiones en la ciudad de Aguascalientes y se le pidió a Carranza entregar el poder de la presidencia del país. Se eligió al general Eulalio Gutiérrez. Pero Carranza no reconoció la elección de la convención y en enero de 1915 estableció su propio gobierno en el estado de Veracruz. Allí expidió su ley agraria y reconoció el movimiento agrarista. Ordenó que se restituyeran las tierras a sus pueblos y que éstas pasaran a ser de manos mexicanas de nuevo. La Ciudad de México fue ocupada por fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, resultando en la renuncia de Eulalio Gutiérrez. Álvaro Obregón se enfrenta y derrota a Pancho Villa en la batalla de Celaya, otorgándole el triunfo definitivo a Carranza. No fue hasta diciembre de 1916 que Carranza inició las sesiones del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Este congreso fue el encargado de redactar la nueva Constitución mexicana. El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución mexicana, en la cual el país se divide en 27 estados, un distrito federal y 3 territorios. La aprobación de la Constitución brindó al país una nueva estructura política, económica y social. Esta se caracterizó por permitir al Estado el derecho de expropiar tierras para que éstas fueran utilizadas en beneficio público. Además, en la Constitución se estableció la prohibición de las prácticas esclavistas y una división de poderes. Esto establecía una nueva organización política. Los 3 poderes en los que se dividió el gobierno fueron el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Otra consecuencia de la revolución fue la creación de la ley laboral, en la que se establecía una jornada laboral de 8 horas con días libres y vacaciones, así como también la creación del salario mínimo. La revolución también permitió la separación entre Iglesia y Estado, y se otorgó la libertad de culto, en la que cualquier mexicano era libre de escoger su religión. También se dio un aumento de libertad de expresión y aumentó la difusión de las corrientes filosóficas que causaron la lucha. Las reformas agrarias permitieron que el capital de la clase baja aumentara, y el hecho de que el petróleo volviese a ser del gobierno mexicano también trajo prosperidad económica. A raíz de la revolución se creó el primer partido político, el Partido Nacional Revolucionario. Y esto ha sido todo. Esperamos que este resumen de la Revolución Mexicana te ayude a entender mejor este evento histórico, o igual te ayude a probar el... Entonces, después de la Revolución Mexicana, viene lo que es en 1917 la Constitución Política, con la fuerza militar a su lado. Venustiano Carranza convocó un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, al que concurrieron solo diputados carrancistas. El Congreso trabajó 2 meses dedicándose a elaborar una nueva Constitución Federal, en la que se introducen reformas en su articulado y se establecen principios innovadores en materia agraria. Vamos a ver lo más específico. Cada 5 de febrero se celebra en México la promulgación de la Constitución de 1917, uno de los documentos más importantes de la historia mexicana. Es la Constitución que nos rige actualmente y que está muy próxima ya a cumplir 100 años de vigencia. Y aunque todas se refieran a ella como la Carta Magna, donde están contenidos los derechos y obligaciones de los mexicanos, lo que sabemos de ella, bueno, es casi nada. Ni idea. No sé qué sea. Supongo que es un buen libro. No me importa. ¡Largo de aquí! Bueno, para entenderla adecuadamente, lo primero que necesitamos es un poco de contexto histórico. ¡Contexto histórico! Estamos en 1913. Tras permanecer más de 30 años en el poder, Porfirio Díaz ya fue derrocado por el movimiento antirreeleccionista de Madero, quien a su vez ya fue traicionado por el ejército y la embajada estadounidense. Para situarse en el poder, el usurpador Victoriano Huerta. Un viejito enojón y borracho a quien nadie quería.
Es así que surgen movimientos por todo el país para derrocar al traidor Huerta, liderados principalmente por Pancho Villa, Emiliano Zapata y el principal protagonista de la Constitución, Venustiano Carranza. Contrario a Zapata y Villa, que eran de procedencia popular, Carranza era un experimentado político, gobernador de Coahuila, quien llamó a un movimiento nacional para restablecer el orden a partir de la Constitución. Solo a partir de la legalidad el país podrá encontrar la paz y la atención a sus demandas de justicia. Por eso nombro este grupo armado como el Ejército Constitucionalista y me denomino como su primer jefe. ¿Primer jefe de la revolución? ¿No es eso muy exagerado? Calla, seguro tendrá mucho punch. Para derrocar a Huerta, Zapata, Villa y Carranza se hicieron muy amiguitos. ¡Fuera, cucaracha rastrera! Carranza lucha por la soberanía nacional. ¡Tierras! Para después pelearse y no ponerse de acuerdo en absolutamente nada. Se les sabe nada de la lucha revolucionaria. Es importante el pueblo del país a partir de sus instituciones. Tierras. Comenzó así la que se le llama la lucha de facciones revolucionarias, que no fue otra cosa más que una guerrilla entre los distintos grupos revolucionarios. Zapata y Villa se fueron por su lado y Carranza continuó con su proyecto constitucional. Bueno, ahora sí. Vamos a llamar a la formación de un congreso para redactar la nueva constitución. ¡Estamos invitados! ¿Tierras? ¡No! Carranza lanzó la convocatoria para nombrar diputados que representaran a todos los estados del país. Cada estado tendría derecho a un diputado por cada 60,000 habitantes. La convocatoria tuvo una enorme demanda y la gran mayoría de los grupos políticos del país se prepararon para enviar a sus representantes. Aceptado quien sea, siempre y cuando no sea enemigo del proyecto de Carranza, claro. ¡Podemos participar! ¡Tierras! ¡Que no! Tras un largo proceso, se juntaron los diputados y se reunieron por fin en octubre de 1916 en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro para dar inicio a las sesiones del Congreso Constituyente. ¡Congreso Constituyente! ¡Bienvenidos, bienvenidos! El grupo que se formó fue muy diverso y participaron representantes de muchas facciones políticas. También se dio oportunidad a voceros independientes como mineros, profesores, campesinos o periodistas para que expresaran sus demandas. Aunque no debemos dejar de lado el hecho de que no participaron villistas y zapatistas. ¡Tierras! La gran mayoría de los constituyentes no habían sido nunca representantes políticos ni eran cercanos al derecho formal, por lo que lograron darle un tinte, digamos, muy social a la redacción de la Constitución. Su objetivo era que muchas de las demandas sociales que se hicieron durante la lucha armada quedaran plasmadas en artículos constitucionales. Y así se establecieron los súper famosos artículos de la Constitución que a todo niño de primaria le obligan a aprenderse. 3, 27 y 123. Es tiempo de que hagan un poco de memoria y recuerden de qué iba cada uno. Artículo 3. La enseñanza es libre. Será laica, es decir, no religiosa, y gratuita en todos los establecimientos oficiales del gobierno. ¿Y qué ocurre con las escuelas particulares? Pueden hacer lo que se les dé la gana. Artículo 27. La nación tiene pleno derecho sobre las tierras y aguas de su territorio y solo se le concederá la explotación de los recursos en las condiciones que la República establezca. ¿Bastan cantidades obscenas de dinero para que nos des permiso? ¡Por supuesto! Sí, este artículo también vuelve constitucional la repartición agraria. ¡Yay! Artículo 123. Se consignan las garantías constitucionales en beneficio de los trabajadores. La jornada de trabajo no excederá las 8 horas diarias, se establece el descanso semanal obligatorio, el derecho a huelga y se determina que a trabajo igual debe corresponder un salario igual. ¡Yay! Bueno, sí, ya escucharon. Ahora todos vuelvan a trabajar. ¡Ay! Debemos mencionar que legislar de tal manera sobre los derechos de los trabajadores sí fue muy innovador para su época. La Constitución mexicana fue la primera en el mundo en incluir derechos laborales en sus artículos. Esto tuvo influencia y otras constituciones, como por ejemplo la de la República Alemana de Weimar en 1919, se basaría en la mexicana para legislar en torno al trabajo. El pueblo alemán aprueba esta constitución. Tras 2 meses de trabajo, el Congreso presentó su propuesta de constitución y se disolvió. Nuestro trabajo aquí está cumplido. Podemos marcharnos en paz. ¡Adiós!
Bueno, eso de que se disolvió no lo decía en sentido literal. Carranza había dado plenas facultades y poderes al Congreso para establecer los artículos, por lo que a pesar de que hubo algunas cosas con las que no estaba muy de acuerdo, respetó sus decisiones y promulgó la Constitución el 5 de febrero de 1917. Mi misión aquí está cumplida. ¡Adiós! Y desde entonces la Constitución de 1917 sigue siendo vigente en México. Eso sí, se le han hecho miles de reformas y el texto poco se parece ya al que entregó el constituyente durante la Revolución. Con decirles que el original tiene unas 22,000 palabras y en la actualidad llega casi a las 60,000, es decir, es casi como 3 veces más extensa y cambiada. Y confusa. Eso quizás no haría muy felices a Carranza y los constituyentes, pero bueno, ahí lo tienen. Ahora ya saben un poco más sobre el 5 de febrero y la historia de la Constitución. Nuestra misión aquí está cumplida. Y no me voy a disolver. Si prestaron atención, díganme cuántos años duró el porfiriato. ¿Quién dice yo para punto de participación? A ver, Janet. 3 años, profe. No duró 3 años. Ahí lo mencionaron. ¿Cuánto tiempo estuvo Porfirio Díaz en el poder? ¿Fueron 30 décadas? ¿De 3 años? Fueron 30 años que estuvo ahí. Y entonces, ¿cómo se llama el presidente que promulgó la Constitución de 1917? ¿No fue Francisco I. Madero? No. No. Venustiano Carranza. Muy bien, Venustiano Carranza. Muy bien, María. Continuamos. Continuamos con lo que es de 1917, pasamos a 1926 con un acontecimiento llamado Guerra Cristera. Fue un enfrentamiento armado que inundó de sangre gran parte del territorio mexicano. En esta contienda lucharon los que se conocieron como cristeros contra las políticas de intolerancia religiosas promulgadas en el gobierno de Plutarco Elías Calles. Habían puesto leyes que limitaban la libertad de culto y con ello la libertad de expresión. La principal causa de esta guerra fue la modificación del Código Penal de 1926 realizada por el presidente, en lo que se llamó Ley de Calles. Con ella se buscaba limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública, incrementando el poder del Estado sobre la constitución de la Iglesia mexicana. La guerra cristera se prolongó durante 3 años, ocasionó unas 250,000 muertes entre civiles y combatientes. También se generó una oleada de refugiados hacia Estados Unidos, que alcanzó la misma cifra de ciudadanos no combatientes en su mayoría.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra Cristera. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, decir que la Guerra Cristera, denominada también Cristiada o Guerra de los Cristeros, fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar entre 1926 y 1929 en México. También decir que la Guerra Cristera se desató cuando el gobierno mexicano de Plutarco Elías Calles puso en vigencia la Ley Calles en julio de 1916, la cual limitaba el culto religioso e imponía duras prohibiciones a la Iglesia Católica. Pero sigamos hablando más sobre esta guerra cristera porque hay mucho más por decir. Porque debemos decir lo siguiente, decir que ante la opresión que ejercían los gobiernos por suprimir el culto religioso, se formó una movilización civil que defendía el derecho a la libertad de culto llamada los cristeros. Pero cabe destacar que en un principio el conflicto intentó suprimirse por medio de juntas de firmas y protestas. Sin embargo, al no obtener respuesta, se transformó en un conflicto armado, sangriento y cruel que finalizó el 21 de junio de 1929, cuando se llegó a un acuerdo entre ambas partes. Sigamos hablando un poco más sobre esta guerra cristera, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, decir que aunando a toda la lucha, siempre está envuelto el disgusto o desacuerdo sobre el trato o abuso de ciertos poderes, y este caso no es la excepción. Así que veamos algunas de las causas de esta guerra cristera. Bueno, la primera causa a mencionar tiene que ver con la emisión arbitraria y sin derecho a apelación a la Ley Calles, también la prohibición religiosa por parte del gobierno y también la expulsión de sacerdotes extranjeros del país, como así también el intento de crear una iglesia independiente del Vaticano. Y por último mencionar que las medidas pacíficas de la Iglesia, como manifestaciones sin violencia y juntas de firmas en contra de dicha ley, fueron ignoradas. Sigamos hablando un poco más sobre esta guerra cristera, particularmente hablar sobre su final. Bueno, para comenzar, decir que la Guerra Cristera llegó a su fin en 1929, tras la llegada al gobierno de Emilio Portes Gil en 1928, donde se dio inicio a una serie de negociaciones bajo la fuerte influencia de los Estados Unidos y la Santa Sede. También decir que se acordó una amnistía general para todos los alzados en armas, logrando que apenas 14.000 de los 50.000 combatientes depusieran sus armas, pero aún faltaba para alcanzar la paz. Y por último decir que el modelo de convivencia y constante negociación pudo lentamente lograr esa paz, aunque facciones cristeras siguieron llevando a cabo acciones violentas en gobiernos posteriores. Sigamos hablando un poco más sobre esta guerra cristera, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre las consecuencias a mencionar debemos decir que la guerra cristera, que se prolongó durante 3 años, ocasionó unas 250.000 muertes entre civiles y combatientes. También se generó una oleada de refugiados hacia Estados Unidos que alcanzó la misma cifra, pero de ciudadanos no combatientes en su mayoría. Un dato a mencionar es que, como en muchos conflictos locales de la época, diversos intereses locales se vieron involucrados, como fueron los Estados Unidos y en particular el Ku Klux Klan en apoyo del ejército mexicano, o la Santa Sede del Vaticano y los Caballeros de Colón en apoyo del bando cristero. También mencionar que en cuanto a las decisiones políticas, la guerra forzó al Estado a modificar sus reformas laicas en materia educativa, como también postergar la aplicación de sus leyes en materia de cultos y a centralizar en el presidente la relación entre Estado e Iglesia.
Y por último decir que por su parte esta última designó al arzobispo de México como interlocutor con las autoridades federales, evitando cualquier tipo de pronunciamiento político de parte de obispos y otras autoridades eclesiásticas. Finalmente, se logró un modus vivendi entre Estado e Iglesia, es decir, una forma de tolerancia y convivencia. Bueno, esto es todo por hoy, como siempre les decimos. Ahora bien, después de la Guerra Cristera, pasamos a lo que es 1940 con el Milagro Mexicano. Se refiere a un periodo de crecimiento económico sin precedentes en las décadas de los años 40, 50 y 60 del siglo XX en México. Como región rica en recursos naturales y materias primas, existía en México mucha oportunidad para el desarrollo de la industria, lo cual contribuyó a estimular la economía. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, el país ya había empezado a exportar materias primas a los aliados a cambio de maquinaria y otras tecnologías. Se dividió en dos partes. Tenemos el crecimiento hacia afuera, que se dio de 1940 a 1956, basado en el dinamismo del sector primario. Aquí en esa política puede definirse como un crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias de país aumentó, pero sin la base sólida que es la libre competencia que le permitiera desarrollarse económicamente. El segundo periodo, que fue el crecimiento hacia adentro, se dio de 1956 a 1970, dando a la economía mexicana un giro de 180 grados vía la sustitución de importaciones, es decir, debía producir lo que consumía. La economía mexicana se basó en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por lo que el paso del país. Acuérdense que crecimiento, ¿qué los distingue? El crecimiento hacia afuera se dio en el sector primario y el crecimiento hacia adentro fue basado en lo que es el sector industrial. Saludos y bienvenidos. Yo soy su amigo Reinhardt y hoy voy a platicarles sobre una de las preguntas que nos llegaron en las últimas semanas. Emanuel Mendoza nos escribió: solo tengo una pregunta sobre historia de México y es, ¿a qué se le llamó la etapa del Milagro Mexicano y por qué? Bueno, para hablar de esto tenemos que ir al periodo postrevolucionario, donde México ya era un país estable y organizado, y que gracias al conflicto de la Segunda Guerra Mundial favoreció el crecimiento económico de México como nunca antes. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se esperaba que la economía mexicana se detuviera, pero al contrario de eso, creció aún más durante décadas como un país industrializado, de allí que se llame como el Milagro Mexicano. Este periodo inicia en 1940 con Manuel Ávila Camacho y llega hasta 1968 con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, con casi 3 décadas de crecimiento promedio del 7%. Solo para que se den una idea, en esta época se calcula que del 2005 al 2015 el crecimiento de México ha sido de tan solo el 2% promedio. Nuestra economía es increíble, nuestra economía es genial. Oiga, pero el dólar está casi a 20 pesos, nuestro dinero no vale nada. Procesando. Sí, nuestra economía es increíble.
El milagro mexicano se hizo posible a partir de 1940 por las acciones del gobierno para administrar la economía en su conjunto, haciendo pactos con empresarios mexicanos y extranjeros para la inversión a cambio de beneficios. Se asegurarían de que el precio de los productos fuera único, de modo que siempre hubiera ganancias, y en caso de quiebra, el gobierno intervendría para salvarlas. Sí, así la gente rica y cercana al poder podía hacer negocios sin ningún miedo. En 1946, Manuel Ávila Camacho asignó a los obreros un buen salario a la vez que seguridad social, además de muchos recursos a los líderes sindicales, esto a cambio de garantizar el orden laboral y el sometimiento ante las acciones de las empresas y del gobierno por parte de los trabajadores. Así que para este momento era el Estado el que financiaba la riqueza de las empresas y los obreros en vez del poder de las propias ganancias de la economía. Para los campesinos ocurría algo similar, pues el gobierno garantizaba el precio final de los productos, así como préstamos para la inversión en alimentos. Aunque claro, esto solo para los grandes propietarios, pues los pequeños campesinos muchas veces perdían sus tierras o simplemente las abandonaban para ir a las ciudades en busca de trabajo como obreros en las fábricas. Para ese momento, Miguel Alemán comenzó el proceso de sustitución de importaciones, lo que quiere decir que México se cerraba en gran medida al comercio internacional para fomentar el comercio interno, pues cada vez era más caro importar mercancías por el bajo valor del peso frente al dólar. Increíble. Para 1952, Adolfo Ruiz Cortines comenzó su sexenio con una fuerte subida en los precios de los alimentos que el gobierno no podía compensar, por lo que decidió devaluar el peso para aumentar las exportaciones mexicanas y disminuir aún más la importación de alimentos y mercancías que ahora tenían que producirse dentro de México. Sí, porque en ese entonces era el presidente el que decidía el precio del dólar a conveniencia, y no como ahora que es el Banco de México el que establece ese valor con relación a la economía mundial. Ese episodio de devaluación pasó el 24 de abril de 1954, un sábado de gloria de Semana Santa que inició el periodo conocido como el desarrollo estabilizador. A pesar de las dificultades, la industrialización en México continuaba y también la participación de la población. Incluso en 1953, por primera vez se reconocieron los derechos de la mujer, se construyeron carreteras y se comenzó la modernización del gobierno para tratar de disminuir los niveles de corrupción, que desde entonces ya eran muy altos y causaban grandes pérdidas a las finanzas públicas. Para el final del sexenio de Ruiz Cortines, la economía se había estabilizado. Pero México ya era una bomba de tiempo para los siguientes presidentes. Para el periodo de 1958, con Adolfo López Mateos, la dinámica económica de México seguía siendo la del apoyo financiero a las empresas mexicanas y extranjeras, a la vez que construía carreteras, puertos y conectividad de electricidad, así como un constante endeudamiento a las finanzas públicas. Para Gustavo Díaz Ordaz, la situación económica y social era complicada. La percepción de la población era la de un gobierno corrupto que solo beneficiaba a los empresarios y a la propia clase política. Además, el dinero cada año rendía menos para la nueva clase media de las ciudades, a la vez que crecía la miseria de millones de mexicanos en el campo. Para 1968, la percepción de la corrupción era cada vez mayor. La represión del Estado era constante y la escasez de alimentos, gracias al descuido y abandono del campo ocasionado por las políticas de las últimas décadas, se hacía notar. A partir de ese año, el estallido social era inminente y la imagen de México como un lugar próspero y rico solo era percibida por los empresarios y gobiernos extranjeros que mantenían un lugar de privilegio. That's right, people. Ciertamente México ser un gran lugar. Para 1970 la situación era insostenible. La deuda acumulada del gobierno generó una fuerte crisis económica. El dólar se fue a las nubes, comenzaron a surgir guerrillas, empeoró la pobreza y de aquí en adelante se acabó todo milagro mexicano, porque en verdad iban a pasar muchos años difíciles para el país. Y todo eso fue el periodo conocido como el milagro mexicano. Un momento de abundancia que era administrado por el Estado, pero que no logró construir una economía sólida para todo el país ni para todos los mexicanos, y que gracias a la corrupción y al autoritarismo fomentaron la desigualdad, la pobreza, la delincuencia y la falsa ilusión de prosperidad nacional. Así que es todo por el momento, no olviden dejar sus preguntas en los comentarios.
Ok, les acabo de adjuntar un link para una actividad. Les explico cómo es. Ese link nos va a mandar a esta página donde va a haber un cuestionario sobre el milagro mexicano. Entonces le vamos a dar en comenzar y del lado izquierdo tenemos lo que son las preguntas con los espacios en blancos y del lado derecho tenemos lo que son las respuestas. Entonces vamos a ir colocando lo que es la respuesta que corresponde en el espacio en blanco. Como se coloca únicamente, pues si va el primero, seleccionan el que crean que sea y así. Si se equivocan, vuelven a dar clic y regresan a su lugar. Entonces vamos a dar 10 minutos para empezar. ¿Tienen alguna duda? Una vez que terminen, les va a dar un puntaje. De ese puntaje me van a tomar una captura de pantalla y me lo mandan a lo que es el grupo de WhatsApp correspondiente. Esta va a ser su forma de participación. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Si no, voy a tomar su silencio como que todo quedó claro. Quedó claro, maestra. Ok, entonces espera sus respuestas.
Llevo 2 trabajos, chicos. ¿Qué está pasando? Llevo uno de María y el otro de Vanessa. Solamente para corroborar, la María que me lo mandó es Oralia o Carmen. Oralia. Oralia, ok, gracias. Ya van 3 trabajos. María, Vanessa y Janet. Me falta Josué, Karina.
Bueno, chicos, ya recibí otro trabajo. Entonces, a ver, respondamos aquí. A partir de 1940, México inició una etapa llamada El milagro. mexicano. Se caracterizó por tener un crecimiento Sostenido, profe. sostenido en la economía nacional y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana de 1940 a 1956. Muy bien. Se dio en México un periodo de Crecimiento. Hacia afuera basado en el dinamismo del sector Primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el número de Industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que es la libre competencia. que le permitiera desarrollarse económicamente. De 1956 a 1970. La economía mexicana dio un giro 180 grados, creciendo hacia adentro vía la sustitución de Importaciones. Muy bien. Es decir, México debía Producir. lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector Industrial. contrayendo la estabilidad de Precios. y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. Aquí es al revés. Aquí ya me equivoqué. Aquí era Indus. Sí. Muy bien. Continuamos. Del milagro mexicano nos saltamos hasta 1968 con la represión al movimiento estudiantil. La Constitución mexicana garantiza en el artículo 3 la educación gratuita desde la primaria hasta la universidad. No obstante, el gobierno anunció la intención de cobrar una colegiatura en las universidades públicas. Muchos universitarios se indignaron con esa idea, pues consideraban que iban en contra de la Constitución.
El 2 de octubre de 1968, el mismo presidente Díaz Ordaz ordenó la matanza de los estudiantes universitarios en Tlatelolco. Ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, un área común de muchos edificios de departamentos en Tlatelolco, una zona en el norte del Distrito Federal. Esa tarde, muchos de los soldados que mataron a los estudiantes eran de sus mismas generaciones. Fue un momento que reveló la incertidumbre y la violencia que se escondían tras una fachada de serenidad nacional. Desde entonces, universitarios en todo el país conmemoran el 2 de octubre en favor del acceso libre a la educación en el país. Presenta la historia de un movimiento que puso en evidencia a un régimen autoritario y a una población cansada de ser ignorada. Una lucha por justicia, libertades y la exigencia por un mejor gobierno. Toda una transformación que hizo tambalear a un régimen y terminó en tragedia. Esta es la historia del movimiento estudiantil de 1968. En todo el mundo, la década de los 60 estaba marcando un cambio radical en cuanto a los deseos de las sociedades y su forma de pensar. Las dos guerras mundiales habían quedado atrás y las nuevas generaciones experimentaban un mundo de posibilidades renovadas. Ya las formas del pasado, rigurosas y anticuadas, eran vistas como un freno para una juventud que quería experimentar y cambiar las cosas. Estamos hablando de un destrampe bien loco. La nueva música, la psicodelia, el consumo de drogas, la liberación sexual y el movimiento hippie fueron algunas de las manifestaciones de esta transformación. ¡Llegó nuestro momento! Y sobra decir que estos cambios no tenían nada contentas a las generaciones de adultos que buscaban un mundo más estricto y ordenado. No nos tiene muy contentos. Es más, nos tiene escandalizados. Y en México no fue la excepción. De hecho, el contraste con una sociedad como la nuestra debió haber sido especialmente duro. En México existía un régimen duro y autoritario encabezado por el PRI, una estructura que desde el final de la Revolución Mexicana mantenía el poder. Las libertades eran mínimas y el control del gobierno era casi absoluto. Por supuesto que no había lugar para los jóvenes y sus nuevas modas. No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así. En mis tiempos todo era elegante, sin greñudos y sin rock. Tú no entiendes, papá, son los 60s, el cambio, la revolución. Aliviánate, carcamán. Somos la chaviza y tú eres la momisa. Vamos a rockear forever, te digo. ¡Forever! ¡Forever! Pero desgraciadamente la chaviza mexicana tuvo la mala suerte de coincidir con el presidente más prefecto de secundaria que ha tenido la historia de México, Gustavo Díaz Ordaz. A ver, muchachito loco, saques de esa camisa y a cortarte las greñas. Díaz Ordaz venía de una familia de políticos y burócratas. Era abogado y en 1964 fue nombrado presidente de la República. Era un hombre serio que tuvo éxito en la administración pública y se enfocó en el desarrollo económico del país. Y también hay que mencionar que era feo como la chingada. En serio, y no es solo por hacer el chiste fácil. Estamos hablando de un hombre al que incluso su mamá le decía que era especialmente feo. Pero qué feo, hijo primo. Pareces un chango sicón y te lo digo yo que soy tu madre. ¡Ay, ya me voy! Verde es horrible. Pero qué feo estás. Y el asunto de su aspecto lo perseguiría toda la vida. Nada raro que anduviera siempre de mal humor y con pésima actitud. Pues muy feo y lo que quieran, pero soy el presidente y voy a pasar a la historia. Soy el hombre más poderoso de México. Pues igual sigues estando bien pinche feo. Así de seriecito como era Díaz Ordaz, tenía facilidad para la crueldad, el autoritarismo y la represión. Entre 1964 y 1965, Díaz Ordaz aplastó por la fuerza movimientos sindicales de médicos que buscaban mejores oportunidades laborales. Y durante el 66 mandó tomar militarmente las universidades de Morelia y Sonora, ante reclamos estudiantiles sobre violencia y autoritarismo. Aquí nadie se me sale del guacal, ¿eh? Todo ordenadito y limpio, que nos vean como un país bien portado. Aún más que ya se vienen las Olimpiadas. Oh,
Oh, sí, porque en el 68 se iban a celebrar las primeras Olimpiadas en México y el gobierno lo veía como una oportunidad para mostrar a México como un país unido, tranquilo y sin problemas internos. Aunque claro, eso estaba lejos de ser la verdad. Y como suele suceder con estas cosas, todo comenzó con un evento de lo más random. El 22 de julio de 1968, estudiantes de la vocacional número 2 y 5 y una prepa de la UNAM se enfrentaron en un juego de fútbol americano que acabó en pleito. A las pocas horas intervino la policía, pero en vez de un acercamiento de lo más natural... Es solo un pleito de jóvenes. Hay que ayudarlos a que se serenen y que se arreglen entre ellos. El gobierno tomó un enfoque diferente. Que los polis se metan a sus escuelas y los agarren a macanazos. La represión fue violenta y desmedida. La policía golpeó jóvenes y maestros. Sembró así la semilla para un levantamiento mayor. El 26 de julio, alumnos de la UNAM y del Politécnico organizaron marchas para denunciar la violencia del gobierno. Y el gobierno respondió con más violencia. La situación puso en alerta al presidente y a su entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Otro hijo de la chingada. Esos jóvenes están saliendo de control. No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así. En mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había rock. Ya sé, yo recuerdo mi generación, era decente y muy formal. Hay que hacer algo. ¿Quiere decir bazooka? Me gusta. Para detener las revueltas, el 30 de julio el ejército tomó varias de las prepas y vocacionales de la ciudad, incluyendo la Prepa 1 en San Ildefonso, donde los hombres del gobierno se abrieron paso reventando una puerta con una bazooka. Y adivinen qué, eso solo avivó el conflicto. A la comunidad estudiantil se sumó una sociedad indignada por la represión. En ese momento comenzaron a organizarse más escuelas y movimientos políticos en busca de resolver demandas generales hacia un gobierno que consideraban corrupto, ineficaz y violento. En agosto se creó el Comité Nacional de Huelga y surgieron en toda la ciudad distintos movimientos para buscar adeptos, recaudar fondos y continuar con las manifestaciones. El 27 de agosto el movimiento llegó a su cumbre con una manifestación masiva y plantón frente al Zócalo. Los jóvenes pedían la cancelación de las Olimpiadas y la derogación de los artículos que permitían al gobierno disolver manifestaciones políticas. También pedían garantías de libertad y justicia. Y todo con muchas canciones. ¡Jo, jo, jo! ¡Ho Chi Minh! ¡10 hordas! ¡Chin, chin, chin! ¡Changordas! ¿Dónde estás? ¡Sal al balcón! ¡Chango Sicón! ¡Puto! Bueno, no todos eran tan creativos. El mitin se volvió una fiesta. Los estudiantes creían haber triunfado frente al autoritarismo, pero en la mañana siguiente enfrentaron la realidad, porque cuando se abrieron las puertas del Palacio Nacional no salió el presidente, sino un montón de tanquetas. Era claro que el gobierno no quería dialogar y que veía en las manifestaciones un desafío. Díaz Ordaz se pronunció al respecto en el informe presidencial del 1 de septiembre. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Eso es exactamente lo que hubiera dicho un prefecto de secundaria. A partir de entonces la situación escaló. El 13 de septiembre hubo una gran manifestación del silencio y para el 18 y el 24 el gobierno tomó abiertamente y por la fuerza la ciudad universitaria y el casco de Santo Tomás. La gran mayoría de los líderes del movimiento fueron perseguidos y encarcelados, pero eso no detuvo a los estudiantes. Se convocó a una manifestación el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Los jóvenes se reunieron justo en este espacio para escuchar a sus líderes y continuar su lucha de forma pacífica. Todo parecía ir bien, hasta que aparecieron unos hombres misteriosos aquí y allá. Sobre la iglesia, en los corredores y los edificios, se vieron hombres con un guante blanco que observaban atentamente la manifestación. Y de pronto, la confusión. Un helicóptero apareció sobrevolando la plaza y dejó caer unas bengalas. En ese instante,
Surgieron disparos desde los edificios en contra de los manifestantes. Al mismo tiempo, por las ruinas llegó el ejército. Iban a capturar a los líderes del movimiento, pero con los disparos misteriosos todo fue un caos. Nadie sabía bien qué estaba pasando, pero los disparos cobraban una tras otra las vidas de los manifestantes. Más de 2,000 personas fueron detenidas y llevadas al campo militar número 1. Algunos fueron encarcelados y otros no se volvieron a ver. Uno esperaría que una escena tan violenta se convirtiera en la noticia principal de la nación, pero al día siguiente, nada. Hubo una censura completa de lo ocurrido. Tlatelolco fue cerrado y limpiado en la madrugada del día 3. Los muertos habían desaparecido. La prensa cayó por completo y la nota del día fue... Hoy fue un día soleado. Sí. No hubo masacres de estudiantes ni nada. No, señor. Todo es alegría y felicidad. La versión oficial dijo que el conflicto había sido entre misteriosos terroristas y el heroico ejército, con apenas una veintena de bajas, casi todos valientes soldados. Pero años más tarde conoceríamos la verdad. Los misteriosos atacantes eran miembros del Batallón Olimpia, un grupo militar creado por el gobierno y compuesto en buena parte por miembros del Estado Mayor Presidencial. Es decir, militares de alto rango vinculados directamente al presidente. Los hombres del guante eran militares disfrazados que tenían el objetivo de matar estudiantes y disparar al ejército por igual, para sembrar el caos y la confusión. Los soldados atacarían así a los manifestantes en defensa, provocando una ola de violencia y matanzas. Aún se discute qué tan enterado estaba el ejército de esta táctica del Batallón Olimpia, aunque el resultado es el mismo. En el fuego cruzado, intencionado o no, se asesinó a los manifestantes. Se trató de una artimaña orquestada desde la más alta esfera del gobierno. Incluso el día de hoy no sabemos cuántas fueron las víctimas, porque el ejército desapareció los cuerpos y no se volvió a hablar del asunto. Tlatelolco se convirtió en un símbolo de la opresión del gobierno y en un escenario para recordar la masacre. Y qué ironía que justo aquí mismo se encuentra un Zompantli azteca, sede de sacrificios humanos. Aquí se derrama la sangre y las cosas se ponen de la chingada. ¡Ay, Octavio Paz! ¡Qué acertado, pero qué mal gusto! La masacre marcó al país y de forma cínica y autoritaria, el gobierno de Díaz Ordaz salió con la suya. El movimiento estudiantil desapareció por completo y de forma paradójica las Olimpiadas se llevaron a cabo con éxito. El asunto se convirtió en un silencio a voces. Personajes como Octavio Paz y Lázaro Cárdenas se manifestaron en contra del actuar violento y autoritario del gobierno. Un año después, el presidente Díaz Ordaz puso punto final al asunto, aceptando la responsabilidad de un acontecimiento que nunca aclaró. Dejemos atrás el 68, ya pasó y yo me hago responsable de todo. Lo hice muy bien, salvé a México y Echeverría no tuvo nada que ver. Nada les digo. Ahora voten por él en las próximas elecciones. Hijo, en serio eres bien feo. Ordaz mantuvo esta versión hasta su muerte en 1979, a causa de cáncer de colon. Un final bastante adecuado, si quieren nuestra opinión. Aunque el movimiento terminó con la masacre, se convirtió en un símbolo y punto de partida para la transformación del México moderno. Fue entonces que la sociedad conoció y se involucró con la participación política. Poco a poco, el peso de la sociedad se impuso sobre el del gobierno autoritario. La defensa de los derechos humanos y un despertar de la sociedad civil son algunos de los legados del movimiento del 68 que siguen haciendo eco hasta nuestros días. Muchas cosas han cambiado desde entonces y las exigencias en contra de la violencia, la corrupción, el autoritarismo y la incompetencia del gobierno siguen muy presentes en la sociedad. Por eso, a 50 años de la masacre de Tlatelolco, 2 de octubre no se olvida y es algo que no debería repetirse. Y somos enfáticos en el no debería repetirse. Así que amigos, este acontecimiento es parte de la identidad de los mexicanos y por suerte aún es historia viva en la que bien vale la pena investigar un poco más y preguntar a las personas que vivieron este acontecimiento. Sería genial que nos compartieran las anécdotas en los comentarios para enriquecer este video. Esperamos que les haya gustado este video y si les sirvió para reflexionar o aprendieron algo, denle un like. Bien, se acaba de adjuntar un link. En ese link van a encontrar una película, no sé si ya la hayan visto. Si ya la hayan visto, pues
van a acordarse que es una película dirigida hacia este acontecimiento que fue la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Se llama Rojo Amanecer y es una película bastante cruda porque pues refleja lo que realmente se vivió en ese momento. Claro, le metieron una historia de una familia y de esa familia pues habían estudiantes que fueron a lo que fue dicho movimiento y pues se relata lo que pasó. Bien, ahora vamos a continuar. Para 1981 tenemos lo que es la caída de los precios del petróleo. Fue un declive mundial en los precios del petróleo causado por un superávit de crudo debido a una baja demanda tras las crisis petroleras de los años de 1980. Recordemos que superávit significa situación de la economía en la que los ingresos son mayores que los gastos. En 1989 se crea lo que es el Instituto Federal Electoral, ahorita conocido como Instituto Nacional Electoral, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral. El Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y ordena la creación del Instituto Federal Electoral a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. Luego tenemos lo que es el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Destacado por innumerables violaciones a los derechos humanos y una crisis económica que pues fueron ahora sí que las principales de su gobierno, en el periodo de 1988 a 1994. Especialmente en 1994 sucedieron algunos eventos que marcaron bastante lo que fue el gobierno de Salinas de Gortari. Uno, el famoso asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia del Partido Revolucionario. Entra en efecto el Tratado de Libre Comercio, Telecán o NAFTA por sus siglas en inglés, el 1 de enero de 1994 con el propósito de eliminar las barreras del intercambio comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Y el 1 de enero de ese mismo año también se levanta el Ejército en armas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, luchando por los derechos humanos de los indígenas en el suroeste de México. En 1994, como lo dice ahí, tenemos lo que fue la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Ese tratado permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los tres países. México, Canadá y Estados Unidos firmaron el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Con lo que es el Telecán en 1994, cerramos lo que es el siglo XX y pasamos al siglo XXI. Empieza con lo que es el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fundado en 1929 por el presidente Plutarco Elías Calles. Mantuvo su poder en México por más de 70 años hasta que en el año 2000 apareció este personaje llamado Vicente Fox del Partido Acción Nacional. Fue elegido presidente de México. Para el año 2006 tenemos a Felipe Calderón Hinojosa, también miembro del partido conocido como el PAN.
tomó el puesto del presidente. A principio de su presidencia, él fue el que se animó y declaró la guerra al crimen organizado y al narcotráfico. Durante su sexenio, Calderón estuvo en el poder, se calcularon más o menos unas 60,000 personas que murieron. La guerra, entre guerras de carteles, y también de su gobierno provocó un gran incremento de crimen en todo el país. Después de Felipe Calderón tenemos a el expresidente Enrique Peña Nieto, entrando al poder el 1 de diciembre del 2012. Sin embargo, su gobierno también tuvo bastantes controversias. El más reciente fue bueno, no el más reciente, sino que el más sonado fue el actual caso de Iguala, en el que 43 estudiantes desaparecieron y varios fueron asesinados. Además, se criticó también la compra de un inmueble de $7 millones a una empresa beneficiada con contratos públicos. Y por último tenemos a nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, elegido como un nuevo presidente. Y pues ahorita vamos a hacer una tarea para completar la información de aquí. Recordando que es a partir del siglo XXI, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Vamos a buscar acontecimientos que ocurrieron dentro del sexenio de los cuatro y los vamos a poner todos en una tabla comparativa. Entonces, ahorita yo hago la tabla, les voy a dar 10 minutos para investigar y completamos lo que es la tabla. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden buscar ya sean beneficios que destacaron en su gobierno o cosas que hayan pues dejado marcado su gobierno. Entonces son las 8:34. Sí, vamos a tomar 10 minutos. Claro, Janet. Estamos viendo bueno, pasamos ya al siglo XXI, cerramos el siglo XX con lo que es Carlos Salinas de Gortari y la creación del Telecán. Entonces vamos al siglo XXI con lo que es los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y actualmente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a buscar lo que son acontecimientos que pasaron durante sus sexenios y pues el actual del presidente, que han pasado, creo que 3 años llevamos, y ahorita vamos a poner en una tabla comparativa. ¿De los presidentes que pasaron prueba? Sí, de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Son 4 nada. ¿La instrucción? No, desde el siglo que fue para poderlos, bueno, para que no se me 21. olvide, si me los puedo- Siglo XXI. Son 4. Sí, de a partir del siglo XXI son 4. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea que vamos a buscar entonces sus... Características de sus gobiernos. ¿Qué fue lo que destacó de sus gobiernos, sea bueno, sea malo? Y ahorita los vamos a poner en una tabla. Ok, muchas gracias. Entonces damos 10 minutos para investigar y empezamos a llenar la tabla. Sí, claro que sí. Ahorita se los pongo, Janet.
Listo. Ya están, chicos, en el chat los 4 presidentes.
¿Quién quiere empezar? ¿Puedo empezar con el primero? Sí. Lo de Vicente Fox fue la expedición de... Permítame. Ay, que no veo. Es la expedición de matrícula consular, la cual es aceptada por diversos bancos y gobiernos estables como identificación válida. Han logrado una disminución de las tarifas telefónicas desde los Estados Unidos, y otra es la de durante el sexenio de Vicente Fox se realizó las reformas de los planes y programas de estudio de las escuelas normales de educadoras y de educación especial en el 2002. Ok. ¿Me puedes volver a repetir? Disminución de tarifas. Es la expedición de matrícula consular. Ok. Ok. La expedición. Expedición de matrícula Consular, la cual es aceptada por diversos bancos y gobiernos estatales como identificación válida. Ok. Luego. Han logrado una disminución en las tarifas telefónicas desde los Estados Unidos. Ok, ¿y luego? La otra es la de... También hizo en la educación. Las reformas a los planes y programas de estudio de las escuelas normales de educadoras y de educación especial durante el 2022. Durante el 2002. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, contigo igual tienes el de los demás de una vez. El de Felipe Calderón. Josué. Sí, también lo tengo. Ok. ¿Cuál sería tu aportación de aquí? ¿De cuál? ¿De Felipe Calderón? Así vamos a ir de una vez los 4. Si no, no vamos a poder. La de Felipe Calderón fue la infraestructura petrolera. Petrolera. Infraestructura eléctrica. También incendio de la granadería ABC. Guardería, perdón. De la guardería. Digo, ¿el ganadería? Ok. De Enrique Peña Nieto. Lo de Enrique Peña Nieto fue lo de los artículos principales, elecciones estables. Artículos sobre elecciones estables. Del Estado de México
en el 2005. Ok, y del último. Todavía tengo otro de Enrique Peña Nieto. Aquí, a ver. Durante el sexenio de Peña Nieto, Durante el sexenio. Ujú. se dieron a la banca de desarrollo Se dieron. Ajá. en mayúsculas Nafinsa, Sí, la pinza. Bancomext y Banobras. Ajá. Más facultades Más facultades. para funcionar como banca de Ujú. primer piso Ok. y se aumentaron sus recursos. Ok. ¿Es todo? Sí, Muy bien. ¿Y del último? es Andrés Manuel. Sí. Es bueno, es el único que me falta ahorita es de Andrés Manuel. Ok. Bueno, entonces seguimos en lo que terminas con... ¿Alguien más ya terminó? Así que vaya dando sus aportaciones, chicas. Vane, Janet, Karina, María. Chicas, ¿alguna ya terminó? ¿O solamente Josué terminó? Le doy la aportación de Vicente Fox. Sí, claro. Empezamos entonces. Buscó un arreglo de migración debido al ataque terrorista de las Torres Gemelas. Ok. ¿Algún otro? ¿O tienes de algún otro presidente? De Felipe Calderón. Ok, a ver. Persecución en 2009 por la crisis mundial originada en Estados Unidos. Ok. ¿Tienes de Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador? Sí. Ok, a ver, entonces pasamos con Enrique Peña Nieto. Incrementó los montos de las becas a pasantes de enfermería. Ok, y de Andrés Manuel López Obrador. Dijo que su gobierno estaba atendiendo las causas que originan la violencia.
Muy Yo bien. tengo lo de Andrés Manuel. Ya, a ver, te escuchamos. Una de las principales Ajá, una de las principales. y más polémicas medidas de AMLO Ujú, fue la suspensión de la construcción del ujú. nuevo aeropuerto internacional de México. Muy bien. A ver, Janet nos dice, Vicente Fox, se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria, secundaria, preescolar y apoyo a familias marginadas. Mari, ¿levantaste la mano? Sí. ¿Te escuchamos? Asimismo, instaura en el Distrito Federal programas para otorgar apoyos mensuales a 385,000 adultos mayores ¿En y cuál? ¿En cuál de los 4? en López Obrador. Ok, entonces, a ver otra vez. Asimismo, Asimismo, instaura en el Distrito Federal programas para otorgar apoyos mensuales a 385,000 adultos mayores 358,000 adultos mayores y 75,000 personas con discapacidad. Atención médica y medicamentos gratuitos a 750,000 familias pobres sin seguridad social. 50,000 millones, ¿dijiste? No, 50,000 familias pobres. Familias pobres. Sin seguridad social. Así como más de 1,300,000 útiles escolares cada año. Muy bien. ¿Y quién más? ¿Alguien más levantó la mano? A ver. Janet nos dice que en el gobierno de Felipe Calderón su presidencia estuvo marcada en el inicio de la guerra contra el narcotráfico que comenzó casi inmediato. Ajá, bueno, sí es correcto. Pero es lo que ya tenían las diapositivas. Vamos a poner, pero sí era investigar algo diferente. Bueno, ¿alguien más tiene algo más que aportar al cuadro? ¿Alguien más? Karina. Vane, Mari Carmen. O ya es todo. A ver, Janet nos pone que en el de Enrique Peña Nieto es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre del 2018. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra cosa que sea diferente? ¿Alguna otra aportación que sea diferente? O ya hasta aquí cerramos el cuadro. Bueno, el que cae otorga, chicos. Si ya no hay nada más que aportar el cuadro,
Entonces, la tarea para el domingo, la última tarea para poder cerrar el Classroom, vamos a hacer lo que es una línea del tiempo de los acontecimientos que ustedes crean más importantes del siglo XIX, XX y XXI, que fue lo que vimos en las últimas 2 clases. Y nos estaríamos viendo el día de mañana para concluir con nuestros últimos temas. ¿Sí, Janet? Dijo del siglo, ¿qué maestra? 20, 21 y 19, 20 y 21. Los acontecimientos más relevantes que ustedes crean, que sean importantes para ustedes, que deban de ir en la línea del tiempo. Y entonces yo los estaría viendo mañana igual. Empezamos como 7:10, 7:15, para la clase de reposición que no se dio el día martes de la semana pasada y podamos concluir con los temas que nos faltan. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Sí, Janet? La clase pasada ya no pude terminar de ver la clase, maestra. No sé si dejó tarea. No, la clase pasada no dejé tarea. Dije que iba a dejar tarea ya hasta que termináramos de ver el siglo XXI. Entonces no dejé tarea. Esta sería la última tarea para igual el domingo. Y ahorita en un ratito les subo las clases del martes, del jueves y les subo la tarea. Ok, y las maestra. diapositivas. Bueno, sería todo, chicos. Entonces nos vemos mañana a la misma hora. Bye, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.